Bueno, aquí tenemos la segunda parte de esta tarea número 2, donde esta segunda parte nos dice que realicemos un programa de Arduino que permita medir la temperatura y la luz de una habitación y mostrar los valores en una pantalla LCD. Y el programa debe cumplir con las siguientes características, donde nos dicen que utilicemos una fotoresistencia y un sensor de temperatura, que el sensor de temperatura será un LM35DZ, donde en el sensor temperatura nos dicen que coloquemos unos LEDs rojo, amarillo y verde que muestren de manera visual el incremento de la luz, siendo el color rojo para la luz y poca luz, y el color verde como se esté bien iluminado. En la primera fila del LCD se deberá mostrar la palabra luz baja si la lectura es menor a 250 y la luz media si se encuentra entre 250 y 750, y por último la luz alta si la lectura sobrepasa los 750. En el sensor de temperatura, donde nos dicen que utilicemos el LCD, deberemos demostrar la temperatura en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Agreguemos 3 LEDs independientes al problema anterior, donde deberemos también será el rojo, amarillo y el verde, donde deberemos de cumplir lo siguiente: encender el LED rojo si la temperatura excede los 70 grados centígrados, encender el LED amarillo si la temperatura está entre 40 y 70 grados centígrados, encender el LED verde si la temperatura es menor a 40 grados centígrados. Entonces vamos acá a la programación, al código, donde empezaremos como siempre colocando la librería y la dirección del LCD con I2C. Colocamos una variable que se llama photorest y tres variables de tipo float, que será la primera variable temp, que será sensor de temperatura, medición, y conversión F, que significa conversión Fahrenheit. En el setup inicializamos y encendemos el foco de LCD con I2C y colocamos después DDRD de 255 y DDRB de 255. ¿Qué significa esto? Que colocaremos los pines del sector D y sector B, del sector D y B del Arduino en estados de salida o outputs. En el loop decimos que primeramente limpiamos la pantalla del LCD, y donde la variable photorest o fotoresistencia colocamos o almacenamos la lectura del pin análogo a 0, que será de la fotoresistencia. Colocamos llamamos la variable medición, donde en esta variable almacenaremos la lectura del pin análogo A1, que será del sensor de temperatura LM35. Después, aquí en esta sección de código, este será meramente sección de código para el LM35DZ o el sensor de temperatura, donde almacenaremos en esta CENTEMP o sensor de temperatura, almacenaremos aquí el cálculo de la temperatura, donde ya hacemos el cálculo la temperatura en Celsius a partir de la lectura del Arduino. Entonces decimos que llamamos a la medición, o donde se almacena la lectura del pin análogo A1 del LM35. Luego de eso lo multiplicamos por el resultado que nos da aquí, que multiplicamos de 500 dividido 1024, que es el valor que tendrá así como el potenciómetro. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar las coordenadas, y colocar en esas coordenadas C, donde aquí vamos a colocar el valor de los Celsius, donde aquí también colocamos las coordenadas e imprimimos el valor que tengamos en los grados Celsius. Después aquí vamos a convertir esos grados Celsius a grados Fahrenheit, donde aquí llamamos a la variable que contenga esa conversión de Celsius, lo llamamos, lo multiplicamos por 9/5 y esa operación lo sumamos a más 32, donde ahí hacemos la conversión de Celsius a Fahrenheit. Luego de esos daremos aquí las coordenadas, donde imprimiremos aquí el texto F y colocaremos el valor de la conversión en Fahrenheit. Entonces aquí
tenemos 3 series de condiciones, donde estas 3 series de condiciones será de la fotorresistencia, donde decimos que ya hemos explicado, como dije aquí, en estas condiciones, donde aquí decimos que si fotorresistencia es menor a 250 o su valor es menor a 250, entonces escribiremos en el pin análogo el pin 10 de estado bajo y en el pin 11 también de estado bajo. Empezaremos el pin 10 y el pin 11 como estado bajo. Luego de ello colocaremos las coordenadas y imprimiremos tanto el valor que tengamos en el fotorresistencia y colocaremos luz baja. Si esta característica se cumple, si es menor a 250 su valor, y colocaremos aquí el pin 9 fotorres, donde tendremos un delay de 500 milisegundos. Entonces, ¿qué hará acá? Que se va a encender el LED, si no estoy mal, es el LED rojo. El LED rojo, ya que este será un valor de estado bajo. Entonces, aquí vamos a decir que si fotorres es mayor o igual a 250 y fotorres es menor o igual a 750, entonces si se cumple esta condición, primero empezaremos con el pin 9 y el pin 11 apagados, estado bajo. Después colocaremos las coordenadas y lo que vamos a imprimir, el valor de que tengamos en de la fotorresistencia, y colocamos luz media si esta se cumple. Es decir, que encenderemos el pin 10, que esto será el LED amarillo. Entonces escribiremos el pin 10 y colocaremos el estado de fotorres, que esto significa que el estado que tenga o el valor que tenga la lectura de fotorres o fotorresistencia será la medida que tendrá el pin o el LED, ¿verdad? Entonces ahí variaremos, es decir, que iremos que si está muy bajo, entonces el LED estará como no tan iluminado, y si vamos acercando la luz, entonces va a iluminarse más los LEDs, y esa sería la lógica que tenemos ahí. Después de eso tenemos un delay de 500 milisegundos. La última condición de la fotorresistencia, tenemos que si el valor de la fotorresistencia es mayor a 750 o excede de ese valor, entonces decimos que empezaremos el pin 9 y el pin 10 o el LED 9 y el pin 10 como estado bajo, y decimos que colocamos las coordenadas y colocamos aquí el valor que tenga fotorresistencia y el texto luz alta, donde aquí ya se encenderá el LED verde. Pues aquí se encenderá el LED rojo, el LED amarillo y el LED verde, si se cumplen cada una de las condiciones que tenemos aquí. Entonces, como dijimos, aquí encenderemos el LED verde, el pin 11, y lo colocaremos con el valor que tenga la fotorresistencia. Tenemos aquí el delay de 500 milisegundos, donde por último tenemos un else, donde este no hará absolutamente nada, ya que este no tiene ninguna característica o una condición. Entonces lo dejamos así como en blanco. Y ahorita ya pasamos a las 3 condiciones del sensor de temperatura, donde aquí decimos que si sensor de temperatura es mayor a 70 grados, entonces encendemos solamente el pin que tenemos aquí seleccionado, que sería en los pines del sector D, que sería el pin, tenemos aquí el pin 8, 9, 10, el 11. Entonces encenderemos el pin 11, que eso significará el pin rojo. Eso lo hará cada 200 milisegundos. Entonces aquí tenemos la otra condición, donde si el sensor de temperatura es mayor o igual a 40 grados Celsius y menor o igual a 70 grados Celsius, es que quiere decir que si entre 40 a 70 grados Celsius está, entonces encenderemos el pin 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, el pin del puerto D. Este será el pin 0, 1, 2, 3, 4, el pin 5. Aquí me confundí, dije pin B, pero no estamos en el pin B, no estamos en el pin D. Entonces comenzará en el pin 0, 1, 2, en el pin 3. En el pin 3 encenderá el LED rojo
y en el pin 5 el LED amarillo. Por último, tenemos que si el sensor de temperatura es menor a 40 grados, encenderemos el pin 6 de los pines del sector D del Arduino, que será el pin verde. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si excede de los 70 grados Celsius, encenderá el LED rojo. Si está entre un rango entre 40 y 70 grados, se encenderá el LED amarillo. Y si está en un rango de menos 40 grados, entonces se encenderá el LED verde, que estará en temperatura normal. Y por último tenemos aquí el else, que ya decimos que aquí lo dejamos en blanco, no servirá para nada, pero ahí lo dejamos para tener una buena estructura de programación. Entonces aquí, como decimos, aquí vamos a imprimir las temperaturas tanto de Celsius como Fahrenheit, y también aquí vamos a imprimir ir imprimiendo el valor que tenga en la fotorresistencia y el valor que esté, si es luz baja, luz media o luz alta. Eso sería absolutamente todo, y ahorita lo entenderemos mejor ya físicamente probándolo en el Arduino. Bueno, aquí tenemos el segundo circuito, que el segundo circuito contará con un sensor de luz y con un sensor de temperatura, que será el LM35DZ. Entonces, en el sensor de luz nos dicen que si está debajo de 250, en el LCD dirá luz baja y se encenderá el LED rojo. Y si está por encima o en el rango de 250 a 750, se encenderá el LED amarillo y dirá luz amarilla, luz media. Entonces, como vemos, ahorita está diciendo luz media porque sobrepasa los 250, está en ese rango. Y la última condición nos dicen que si sobrepasa los 750, se encenderá la luz verde y dirá luz alta. Entonces apagaremos la luz y veremos cómo se enciende el LED rojo y dirá luz amarilla, luz baja. Entonces, como vemos, se enciende la luz roja y dice luz baja porque está debajo de 250. Entonces probémoslo acercando la luz y veremos que dice luz media si sobrepasamos los 250, y se encenderá el LED amarillo. Entonces acerquemos la luz a la fotorresistencia. Ahí estamos llegando. Como vemos, sobrepasamos los 250 y vemos que el LED amarillo se enciende y dice luz media. Sigamos acercándonos y vemos que hasta que está en el rango de 250 a 750, la luz amarilla se enciende y dice luz media. Pero si sobrepasamos los 750, se encenderá la luz LED verde y dirá luz alta. Entonces acerquemos más la luz, vamos acercando más la luz a la fotorresistencia y llegamos a los 750, sobrepasamos eso y vemos que nos dice luz alta 782 y se nos enciende ese LED, ¿verdad? Ahí estoy. La luz no se mantiene muy estable, por eso a veces se corta, pero ahí vemos que hace la medida y ahí vamos acercando la luz y sobrepasamos ese límite. Entonces vamos a alejarnos, vamos a ver cómo nos vamos, la medida va disminuyendo y se encienden los otros LEDs, ¿verdad? Entonces vamos a quitar un poquito más la luz. Y como siempre en el LCD nos dice luz media, luz baja y luz alta, depende del caso. Entonces ahí llegamos a los 223 y vemos que el LED rojo se enciende, y eso quiere decir que el circuito y la programación está correcta en este caso para la fotorresistencia que nos dicen las características. Entonces ahorita probemos, pero con ya el LM35, que es el sensor de temperatura. Entonces encendemos la luz para que se vea un poquito mejor el circuito. Pero bueno, entonces nos dicen que probemos un sensor de temperatura, donde también tenemos sus 3 LEDs aparte. Esos son los del fotorresistencia y estos son los del sensor de temperatura. Y nos dicen que si que encendamos un LED rojo
si la temperatura excede los 70 grados centígrados. Encender el LED amarillo si la temperatura está entre 40 a 70 grados centígrados. Y por último, encender un LED verde si la temperatura es menor a 40 grados centígrados. Y aparte tenemos que poner en el LCD los centígrados y los Fahrenheit. Entonces aquí tenemos los centígrados, como vemos, y aquí tenemos por una parte los Fahrenheit. Entonces estamos convirtiendo los centígrados por los Fahrenheit. Entonces, como vemos, entonces la temperatura está a unos 30 grados centígrados o unos 86 Fahrenheit. Entonces la luz verde se enciende. Como vemos, aquí está encendida la luz verde. Entonces probémoslo, encendemos y vamos a calentar. Vamos a hacer un calor. Vamos a acercar con cuidado y vemos que está aumentando la temperatura. Ahí estamos a 93, a 100 grados. Entonces el LED rojo se enciende y conforme vamos apagando el calor, entonces va disminuyendo la temperatura y vemos que está arriba de los 70 grados. Entonces se enciende el LED rojo, y si está entre 40 a 70 grados, se enciende la luz amarilla. Como vemos, 59 grados y el LED amarillo se enciende. Entonces cuando estemos por debajo de los 40 grados, el LED verde se encenderá. Ahorita ya vamos a llegar a los 40 grados. Ya casi llegaremos a los 40 grados. Se está enfriando el sensor. Y como vemos, bajamos a los 40 grados. Ahí se irá aumentando, enfriándose el sensor. Pero como vemos, se está encendiendo el LED verde. Hagamos una última prueba. Encendamos, apliquémosle calor. Y si nos acercamos y sobrepasa los 40 grados a 70 grados, ese rango, encenderá el LED amarillo. Vamos acercándonos y ahí vemos que se enciende el LED amarillo. Ahora sobrepasemos los 70 grados y ahí se enciende el LED rojo. Como vemos, ahí podemos sobrepasar los 100 grados, 225 grados Fahrenheit convertidos, ¿verdad? Como vemos, ahí está funcionando correctamente tanto que es la fotorresistencia y el LM335, que es la de temperatura, y el de la luz. Y como vemos, está funcionando correctamente los dos casos.